Características de la escritura académica. ¿Qué es la escritura académica? Se entiende por escritura académica todas las producciones orales y escritas que se realizan en el ámbito académico, tanto por los alumnos, trabajos, exposiciones, tesis, exámenes, etc., como por los investigadores, manuales, ensayos, artículos, monografías, etc. Estas producciones tienen fundamentalmente dos ámbitos de circulación. Uno es el de la ciencia especializada, en el que el especialista se dirige a otros especialistas. El otro es el discurso entre especialista-no especialista, cuando el profesor se dirige a un público no especialista o cuando el estudiante se enfrenta al reto de construir un texto académico. Es de este último caso el que nos interesa tratar y para el que intentaremos dar unas pautas generales que hagan asequible la construcción de un texto académico a estudiantes. Objetivo del texto académico. El objetivo del texto académico es contribuir a la comprensión de un tema y, en principio, dar una información de la que carece el receptor, pero dicha información debe ser lo más clara y asequible posible para el destinatario del texto. Por lo tanto, se debe tener siempre presente a quién va dirigido el texto que escribimos, ya sea el profesor o los compañeros, y de este modo, saber dosificar la información que se quiere dar, pues es evidente que en un texto académico, el emisor debe seleccionar la información más adecuada. Nunca debe poner toda la información que posee. Objetividad. Para ello, el texto debe ser impersonal, y esto se consigue gracias al uso de las distintas formas pronominales de impersonalidad, como el sé impersonal o el sé pasivo. Desaparece la subjetividad, es decir, el uso de la primera persona en singular y plural, y de los actos ilocutivos que manifiestan la intencionalidad. Opino, creo. Se prefieren tiempos verbales del indicativo a tiempos verbales del subjuntivo o del condicional. Se busca encontrar un compromiso entre la información dada, conocida por el lector, y la información nueva. Son frecuentes expresiones del tipo, como todos sabemos, si recordamos, etc. ¿Cómo proceder? La planificación del texto. La planificación es una fase de preescritura, en la que se debe generar el contenido del tema que se va a desarrollar, estructurar la organización global de la composición, estudiar las necesidades del lector y las del tema. Para ello, podemos usar las estrategias que se describen a continuación. 1. Análisis de textos modelo. Un buen punto de partida es la lectura y análisis de un texto que contenga las características y estructura del texto a escribir, así como la identificación en este texto modelo de los siguientes elementos. El propósito, es decir, si el texto intenta convencer, informar, etc. El destinatario potencial, a quién se dirige el texto. La estructura del texto. Trata de identificar introducción, desarrollo y conclusión. 2. Análisis de la situación comunicativa. Lo primero es elegir el tipo de escrito que vas a realizar. Ahora puedes empezar a analizar tu texto, siguiendo estos puntos. A. Establece con precisión el tema. Decide de lo que vas a hablar y trata de delimitar el tema lo más posible. B. Define cuál es tu objetivo o propósito al escribir. C. Identifica el destinatario del texto. ¿Qué sabe el lector del tema? ¿Qué le puede interesar? ¿Qué necesita saber? D. Selecciona un registro, culto, familiar o técnico. 3. Consultar fuentes de información. Los textos académicos tratan de temas objetivos, a menudo complejos, y cuyo conocimiento se deriva de la documentación. Por lo tanto, para escribir textos académicos, el primer paso es conseguir la información necesaria. Para ello, hay que consultar fuentes fiables. El segundo paso es relacionar entre sí esta información. El tercer paso es valorar la información. Seleccionar entre la documentación que se ha obtenido qué datos son realmente valiosos, cuáles son útiles y cuáles conviene desechar. Por último, hay que recordar que ningún texto puede reflejar todo lo que el autor sabe en relación con el tema que ha estudiado, ni puede tampoco tocar todos los temas relacionados con el tema central. En consecuencia, elegir un título que resuma todo el texto es el primer paso para seleccionar la información. 4. Producción de ideas. Utiliza una o varias de estas técnicas para asegurarte de que has agotado todas las posibilidades de contenido que puedes integrar en tu texto. Lluvia de ideas. Concéntrate unos minutos y escribe todo lo que se te ocurra sobre el tema. Explora el tema. Lo puedes hacer con las preguntas ¿qué?, ¿quién?, ¿cuándo?, ¿cómo?, ¿dónde?, ¿por qué?, etc.
Frases empezadas. Se trata de completar 4 o 5 frases que empiecen con "Lo importante es", apuntando ideas relevantes para el texto. 5. Organización de las ideas. Para organizar las ideas dentro del texto, conviene hacer grupos con las ideas que has obtenido en los puntos anteriores. Una vez agrupadas, puedes hacer un esquema seleccionando las ideas más apropiadas entre las que has generado. Después, clasifica la información. Y por último, formas apartados con temas y subtemas. Otro mecanismo muy útil es la elaboración de mapas conceptuales, colocando los conceptos más cerca o más lejos del núcleo según su importancia. Elaboración de borradores. A partir de la organización de tus ideas, escribe un primer borrador sin perder de vista la estructura del texto que quieres elaborar. Lee el borrador en voz alta, con sentido crítico y observa si las ideas se expresan con claridad. Recuerda que son rasgos del estilo académico la precisión, la claridad y la objetividad. Desde el punto de vista del léxico, es conveniente usar términos precisos y tener en cuenta que cada disciplina científica cuenta con una terminología o lenguaje especializado cuyo conocimiento y uso permitirá al escritor evitar la ambigüedad natural de la lengua estándar. La información que proporcionas no depende de los sentimientos y emociones del escritor investigador, sino que se deriva de los datos de la realidad misma, y por lo tanto, esta es la impresión que conviene transmitir. Suscríbete al canal de la Dirección de Educación en Línea de la Universidad de las Américas. Si deseas ver más contenido relacionado con este video, da clic aquí. En este enlace encontrarás guías de uso de plataforma y no olvides visitar nuestro sitio web en aulasvirtuales.udla.edu.es.